Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Dios les bendiga. Un abrazo grandote, fuerte, fuerte para todos. Qué bueno que podemos otra vez reunirnos, encontrarnos a compartir la palabra de Dios. En esta ocasión me encuentro desde la sede de nuestra iglesia. Pueden ver ustedes allá al fondo las sillas vacías por poco tiempo. Estemos orando, mis hermanos, para que Dios esté obrando. Dios es todopoderoso y en su tiempo bueno nos va a permitir otra vez congregarnos. Mientras tanto, mis hermanos, por este medio participamos de la bendición que Dios nos da. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, les invito a que abran su Biblia. Vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Padre poderoso, precioso Señor Jesús, honramos y engrandecemos y exaltamos siempre, siempre tu nombre poderoso, porque tú eres el único Dios verdadero, el único todopoderoso. Gracias, gracias mi Señor. Mi Señor Dios, te damos gracias porque este momento es especial. Este momento tú lo has apartado para que nos dediquemos a gozarnos en tu palabra, a leer de tus maravillas, a aprender lo que tienes para nosotros. Gracias, gracias Dios por el propósito con que esta palabra está llegando a cada corazón, a cada vida. Gracias Dios, gracias por el buen terreno en el que va a ser implantada, el buen terreno en el que va a llegar. Gracias mi Cristo lindo, gracias por cada oyente, gracias por cada persona que está viendo este video y que va a ser edificada por medio de tu palabra. Gracias Dios, tu propósito es bueno, tu propósito es santo. Gracias Dios, en el nombre poderoso de Jesús empezamos esta meditación de tu palabra. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, para esta ocasión, para esta noche he titulado este mensaje: amando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vemos, hermano, que este pasaje que leímos de Génesis, en el comienzo de todas las cosas, en el comienzo, Dios vio que todo estaba desordenado y vacío, y por la palabra de Dios, por la palabra que salió de la boca de Dios, comenzó el orden, comenzó la luz, vino la luz, dice el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Por el poder de su palabra, mis hermanos, el poder de la palabra de Dios fue el que hizo todas las cosas. ¿Qué necesitó Dios? Nada, de nada, no había nada. Antes de la creación no había nada, solo Dios y su poder. Por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Y usted lee, cuando usted lee el capítulo 1, va a encontrar que repetidas en cada versículo, en cada verso de este versículo 1 dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. La palabra de Dios crea de la nada, sin necesidad de nada, porque Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada creado. Dios no depende de la creación para ser poderoso. Solo por su existencia, solo por su poder, solo por el poder de su palabra. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, que Dios nos dejó la Biblia, Dios nos dejó la poderosa Escritura para que nosotros nos edifiquemos, para que Dios se comunique con nosotros. Porque, mis hermanos, fue desde el comienzo fue el plan del diablo separarnos de Dios, que nosotros no estemos comunicados con Dios. Ese fue el plan de Dios, e inicialmente pues lo consiguió. El hombre pecó, Adán y Eva pecaron y quedaron apartados de Dios. Inmediatamente se cortó la comunicación, inmediatamente vino la muerte física, muerte espiritual, y ya no estaba Dios al lado de Adán y Eva como fue inicialmente, hablando con ellos, siendo su amigo. Ya no estaba Dios. Pero Dios nos dejó su bendita palabra, mis hermanos. Dios no quedó ahí. El plan de Dios, gloria a Dios porque no quedó ahí. El plan de Dios continuó, y vemos que hoy día tenemos la palabra de Dios,
tenemos la bendita palabra de Dios que nos comunica con Él, que a través de ella nosotros podemos crecer, edificarnos, a través de ella Dios nos guía y a través de ella Dios nos muestra cuál es el camino de la salvación. Por eso, mis hermanos, vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra. Entonces, les invito a que vayamos al Salmo 119. Salmo 119 es, hermanos, tal vez de los pasajes de la Biblia el que más habla, el que más texto utiliza exaltando la palabra de Dios. Son estrofas, el Salmo 119 está dividido en estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos, pero cada texto, cada verso de esas estrofas exalta la palabra de Dios, exalta la obra de Dios a través de su palabra, de su poderosa palabra. Entonces vamos a deleitarnos ahí. Hay mucho por aprender de ahí, pero solo vamos a tomar unos textos, solo vamos a tomar algunas cosas en consideración. Empecemos, mis hermanos, con el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos aquí encontramos, aquí quise resaltar este pasaje, porque aquí nos habla de la pureza. La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos permanece, nos mantiene apartados en obediencia, apartados para Dios. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí está hablando a los jóvenes, tal vez el autor está hablando a una población joven, pero esto aplica para todos, hermano. Para todos, la Biblia nos habla a todos, a cada uno de nosotros. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es categórica: con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios. Tanta contaminación que hay en el mundo, tanto a lo que estamos expuestos, estamos expuestos a tanto ataque del enemigo, a tanto ataque del diablo. Pero dice: ¿con qué vamos a limpiar? ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? ¿Con qué vamos a tener un camino despejado, un camino agradable a Dios? Y la respuesta es: con guardar tu palabra, guardando la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Guardar es obedecer, guardar es atesorar, guardar es tener en un sitio especial, en un sitio donde no se contamine. Entonces, mis hermanos, guardar la palabra de Dios es obedecerla, obedecer la palabra de Dios. Pero vean, mis hermanos, que guardar la palabra de Dios no es una emoción. Guardar la palabra de Dios no es algo pasajero, no es algo que hacemos hoy y mañana no. No, mis hermanos, guardar la palabra de Dios es un acto de determinación, es un acto de nuestra voluntad, es un acto de decir sí, es un acto nuestro de decir sí, yo me determino, yo tomo la decisión de ser obediente, tomo la decisión de guardar la palabra de Dios. Es un acto voluntario y es un acto de disciplina, es un acto de decir: ya no voy a desobedecer a Dios, ya no voy a pecar más, voy a guardar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué me dice? Que guarde sus mandamientos, que lo obedezca, que le sea fiel. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios se guarda con determinación, se obedece con determinación, se obedece con un acto de disciplina. Guardar la palabra de Dios, atesorarla, guardarla. Y dice el versículo 10, mis hermanos: con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón. ¿Sí ve? Es un acto voluntario. ¿Qué está en el corazón de nosotros? ¿Qué está en el corazón del hombre? La voluntad, sus emociones, sus pensamientos, ¿sí? En el corazón. Entonces, con un acto voluntario. Dios nos dio esa cualidad, Dios nos dio esa semejanza suya de tener voluntad, pero para que esa voluntad sirva a Dios, para que esa voluntad obedezca a Dios. Entonces,
todo mi corazón, con todo mi corazón. Es un acto voluntario, es mi razonamiento, son mis pensamientos los que ahora están obedeciendo a Dios. Vamos al Salmo 119, sigamos. No deje usted, no cierre la Biblia, porque en el Salmo 119 vamos a estar con bastantes versículos. Dice la palabra de Dios, el Salmo 119, ¿cuál fue el que les dije? Salmo 119, el versículo 10, ya lo leímos. Ahora vamos al 119, 69. Ahí adelante, unas páginas adelante. 119, 69. Dice la palabra de Dios: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. O sea, con toda mi voluntad, con todos mis pensamientos, yo me determino a ser obediente a Dios. ¿Ven, mis hermanos? No es un acto de emociones. Es un acto de decisión, es una decisión firme guardar la palabra de Dios. Pero mis hermanos, leamos más adelante que también, así como también mis hermanos, esto es un acto planeado, hay que planearlo. ¿Cómo voy a guardar la palabra de Dios? Con todo el corazón, con todas mis emociones, con todos mis sentimientos. Es un acto planeado. Se planea pecar, ¿no es cierto? También se planea pecar. El pecado no se cae en el pecado de una manera accidental, se planea cómo se hace, se concibe, se piensa cómo llegar a pecar. Qué bueno sería, qué bueno es, mis hermanos, que también nosotros nos determinemos planear todos los días cómo voy a obedecer a Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, meditando en su palabra. Porque, mis hermanos, veamos también otra cosa importante aquí. El versículo 10 del mismo Salmo 119, dice: con todo mi corazón te he buscado. O sea, mis hermanos, que es, vean, con nuestra voluntad, con nuestros sentimientos. Pero la parte B dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahorita les decía que es un acto de determinación, es un acto de decir: sí, yo quiero, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a obedecer a Dios, me determino a obedecer a Dios. Pero aquí dice la palabra: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces es como contradictorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy diciendo que Dios es el que me ayuda, que Dios es el que me da fuerzas para no desviarme de los mandamientos de Dios. O sea que también es un acto de dependencia, es un acto de determinación mía. Pero es que yo no puedo solo, pero es que nosotros no podemos solos obedecer a Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos el poder sobrenatural de Dios que nos ayude para no desviarnos, para mantenernos fuertes. ¿Cómo se logra eso? Por eso les decía a mis hermanos, obedecer a Dios es un acto planeado, es un acto de obediencia, es un acto del día a día, de decir: hoy voy a ser fiel, hoy voy a obedecer a Dios, pero confiando en Dios, fortaleciéndonos en Dios. Porque no se nos olvide, mis hermanos, que sin Dios nada podemos hacer. Esto también lo dice la Escritura: apartados de Dios nada podemos hacer, apartados de Dios nada podemos hacer. Vamos a 1 Corintios, adelante. 1 Corintios, capítulo 10, aquí está. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí ven, mis hermanos? Nuestra naturaleza humana nos dice que somos débiles. Nuestra naturaleza humana nos lleva a desobedecer a Dios, porque tenemos naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Mantengámonos firmes, pero en Dios, agarrados de Dios, fortalecidos en Dios. Es un acto de nuestra voluntad, de nuestra decisión, ser fieles a Dios, porque Dios quiere que le seamos fieles voluntariamente, de corazón, pero agarrados de Dios, no dependiendo de nuestras fuerzas. ¿Y qué dice Filipenses 2:13? Adelante, más adelantico, Filipenses 2:13.
aquí está, 2:13 dice, 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Señor, que nuestra oración sea, Señor, Espíritu Santo, obra en mí, Espíritu Santo, guíeme a obedecer a Dios. Guíeme para mantenerme puro, para mantenerme santo, para mantenerme en obediencia. Es con la ayuda de Dios, es con la guianza de Dios que lo logramos. Es nuestra decisión, pero también dependemos de Dios. Dependemos de Dios en todo, mis hermanos. Qué hermosa la palabra de Dios. Bueno, entonces, mantenernos puros es un acto de dependencia. Mantenernos en santidad es un acto de dependencia en Dios. Dependemos en Dios para todas las cosas. Miren, mis hermanos, un ejemplo de esa determinación, de esa pureza, fue Daniel. Cuando Daniel, en el capítulo 1 de Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero Daniel oraba, Daniel ayunaba, Daniel estaba en la presencia de Dios, todos los días fortaleciéndose en Dios. ¿Para qué? Para poder resistir, para poder salir victorioso. Porque nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces la Biblia nos enseña, la Biblia nos guía, la palabra de Dios nos guía a ser puros, nos da fuerza para ser puros, para mantenernos en santidad, en pureza, mis hermanos. Bueno, muy bien, mis hermanos. Vamos, hermanos, a otro tema. Vamos a otra parte de lo que nos enseña Salmo 119. Entonces, vamos hacia Salmo 119 nuevamente, el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Ya lo tienen? Yo también, ya lo tengo. 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios debe convertirse en nuestra delicia. La ley de Dios que sea nuestro deleite, nuestra delicia, nuestro degustar, el buen vino que bebemos espiritualmente es la palabra de Dios. Pero mis hermanos, yo me pregunto una cosa, ¿cómo la ley? Generalmente nosotros vemos que la ley es, que las leyes, cumplir las leyes es algo gravoso, es algo que la ley nos lleva a hacer las cosas obligadamente, ¿sí? Normalmente pensamos que la ley son prohibiciones, que la ley son restricciones, son exigencias, que es difícil de cumplir, ¿sí? La ley, humanamente la ley no se cumple voluntariamente, porque generalmente uno está en contra de obedecer, esa es la naturaleza humana. Pero Dios nos dice que, en el versículo que acabamos de leer, nos dice que la palabra de Dios es una delicia, dice, es un deleite, dice, tus pensamientos, tus testimonios son mi delicia, tus testimonios, tu ley es mi delicia. ¿Cómo puede ser una ley, cómo puede ser la ley de Dios agradable? ¿Cómo la puedo anhelar? ¿Cómo puede ser mi deleite la palabra de Dios? Vamos a mirarlo, vamos a mirar cómo puede ser eso. Porque humanamente la ley es desagradable, cumplir la ley no es agradable, pero la ley de Dios sí. Vamos a ver cómo puede ser la ley de Dios una delicia. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Allá finalizando la Biblia está Primera de Juan, la primera epístola, la primera carta del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios en 5, Primera de Juan 5:3. Desde el 2, leamos desde el 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. El versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Oh, atención a esto, mis hermanos. Este pasaje de la Biblia nos está hablando del amor de Dios, nos está hablando del amor de Dios. Dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos, no son carga,
no son difíciles de llevar. Los pensamientos de Dios son una delicia, no son gravosos. ¿Por qué? Mis hermanos, cuando amamos a Dios, no es difícil, es fácil, no es difícil, es fácil agradar, es fácil obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene su ser querido, cuando lo ama, a su esposa, a su esposo, al novio, a la novia, uno desea agradarlo, que todo lo que uno hace es para agradar al otro, para agradar a su pareja, para agradar a su ser amado. Así es la relación con Dios, mis hermanos. Si yo amo a Dios, si yo todos los días anhelo más el amor de Dios, quiero obedecerlo. Es una delicia hacer lo que a Él le gusta. Y a Dios le agrada y Dios lo exige, que nosotros estemos apartados de pecado. Y si yo quiero agradar a Dios y si yo quiero amar a Dios, entonces va a ser un deleite, como dice la palabra de Dios. Es un deleite, tu ley es un deleite. Mis hermanos, es amando a Dios, amando a Dios, amando a Dios. Mis hermanos, ¿a usted le cuesta? ¿Para usted es difícil? Mi amigo, ¿para usted es difícil obedecer a Dios? Pidámosle a Dios más amor, amarlo más, amar más a Dios. Eso nos va a convertir, mis hermanos, en fieles, obedientes, pero con deleite, deleitándonos en la palabra de Dios. Qué bello, qué hermoso eso, mis hermanos. Cuando nace del corazón amar a Dios, eso es hermoso. Eso es a lo que Dios le agrada, que lo amemos voluntariamente, que lo obedezcamos voluntariamente y con amor. Qué hermoso es, mis hermanos, que nosotros amemos a Dios no para evitar el castigo, que obedezcamos a Dios no pensando en que si no lo obedezco me va a castigar. No, mis hermanos, obedecer a Dios, amar su palabra, ¿sí? Porque amamos a Dios. Obedecer su palabra porque amamos a Dios, eso es hermoso, eso le agrada a Dios, eso agrada a Dios. Y así, mis hermanos, vamos a ser bendecidos. Así, hermanos, no hay que ni pedirle nada a Dios, porque Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Va a ser añadido. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a hacer Dios? Cuando yo me deleito en su palabra, cuando me deleito en su ley, ¿qué va a hacer? Cuando me deleito en sus mandamientos, ¿qué hace Dios? Concede las peticiones de mi corazón. Qué hermoso es Dios. Pero ante todo es amar a Dios. Amar a Dios, mis hermanos. También me dice la palabra que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? Amar a Dios. Amar a Dios. Ahí está el secreto, mis hermanos, para que la ley de Dios no se haga una carga, para que los mandamientos de Dios no se hagan gravosos, que no sea difícil. Obedecer a Dios es amándolo más. Qué hermosa, qué preciosa es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, amo la palabra de Dios no para evitar el castigo. Amo la palabra de Dios porque amo a Dios. Amo la palabra de Dios, amo obedecer a Dios porque amo a Dios. Ese es mi deleite, Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, mis hermanos, nosotros fuimos creados para obedecer la palabra de Dios. Atención a esto. Fuimos creados para obedecer la palabra de Dios. Dios no nos creó para ser autónomos, para ser independientes de Dios. Siempre, desde que Dios creó a Adán y a Eva, los puso en obediencia, los puso en el huerto del Edén y les dio instrucciones. Los puso en el huerto del Edén y les dijo, van a obedecer, porque el día que no obedezcan, ese día van a morir. Entonces, al hombre no se le permite vivir bajo su propia ley. El hombre no puede hacer, hombres y mujeres no podemos hacer nuestras leyes. Las leyes las puso Dios para obedecerlo, pero para obedecerlo con amor, voluntariamente, agradando su presencia, anhelando su presencia. No como el hombre lo hace hoy día, no como el hombre cumple las leyes obligado, para que no lo castiguen, temiendo, temeroso, no. Es al contrario, con Dios es completamente al contrario, es amando su palabra, es deseando su presencia, es anhelando agradarle, que la ley de Dios se hace fácil de llevar, porque anhelamos agradar a Dios.
Por eso obedecer a Dios es fácil, mis hermanos, porque lo amamos, porque lo amamos. Entonces, cuando vemos que la palabra de Dios es buena para nosotros, que nos lleva a salvación, entonces, mis hermanos, nos deleitamos en ella. Nos deleitamos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios conozco a Dios. Escudriñando la palabra, conozco a Dios. Conozco quién es Dios, bueno, amoroso, Dios perfecto, Dios justo, Dios fiel, Dios que no cambia, que quiere siempre nuestra bendición, que quiere siempre nuestra salvación. Ese es el anhelo de Dios, ese es el plan de Dios, la salvación. ¿Y cómo la logramos? Obedeciendo a Dios, siendo fieles a su palabra. Vamos, mis hermanos, ahora Salmos 119, 97. Nuevamente, Salmo 119, el versículo 97, que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. A eso tenemos que llegar, mis hermanos, a eso yo les invito a llegar, a que amemos la ley de Dios, a que amemos la palabra de Dios, porque en ella está lo que Dios quiere, todo lo bueno, todo lo que Dios quiere para nosotros está en la palabra de Dios. Amar la ley de Dios, que todo el día meditemos en ella, todo el día sea nuestro meditar, nuestro pensamiento, cómo obedezco a Dios, cómo agrado a Dios, leyendo su palabra, meditando en ella, regocijándonos en ella. Qué bello, qué precioso es Dios, qué precioso es Dios. Bueno, entonces la palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite, porque cumplir la palabra de Dios, cumplir en obediencia es un deleite, es un gozo, porque estamos agradando a Dios, porque lo amamos. Qué bueno es Dios. Bueno, ¿qué dice el Salmo 105? El Salmo, sigamos en el 119, pero en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo, mis hermanos, que este es uno de los textos que primero nos aprendemos. Una hermosa porción de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Deberíamos aprenderlo todos los días, a toda hora estar meditando en eso, en que la palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra lumbrera. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza la lámpara? Cuando hay oscuridad, ¿no es cierto? Cuando no sabemos para dónde ir, cuando no sabemos cuál es el camino a tomar, cuando no vemos nada, es cuando necesitamos una lámpara. Y así se nos ofrece la palabra de Dios como lámpara. Cuando nosotros tenemos el camino iluminado, sabemos para dónde vamos. Cuando tenemos el camino iluminado, cuando sabemos qué nos espera el camino, qué cosas hay allá adelante, mis hermanos, vamos con seguridad. Sabemos tomar decisiones, sabemos qué hacer, vamos con tranquilidad. Qué bueno es que nosotros, que la palabra de Dios sea siempre nuestra lámpara. Qué bueno, mis hermanos, es que encontremos seguridad, confianza, porque sabemos el camino que nos está trazando Dios. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque la gente no quiere llegar a la luz de Dios, porque la gente no quiere llegar a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios escudriña, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios dice quiénes somos, y delante de Dios estamos al descubierto, estamos desnudos, no podemos escondernos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque no le gusta ser descubierto, quiere andar en su pecado, quiere andar en su concupiscencia, el mundo quiere andar en sus deseos. Y la luz expone la verdad, la luz muestra todo, la luz de Dios muestra todo. Eso es la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, lámpara a nuestro caminar. Entonces, la palabra de Dios nos da entendimiento, porque estamos cegados. Cuando estamos cegados sin el conocimiento de Dios, la palabra de Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría. Gloria a Dios por eso. Pero nos da entendimiento espiritual. Porque el hombre con mucho conocimiento no le sirve de nada, porque es conocimiento material. Y con el conocimiento lo material lo que hace que es desobedecer a Dios. Con el conocimiento material lo que hace es perversidades, mata, destruye. Pero con el conocimiento de Dios, ¿qué es?
nos alumbra el camino de la salvación, nos lleva por el camino que debemos seguir, por el camino, por el propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, cuando caminamos alumbrados por la palabra de Dios, vamos en camino de seguridad, vamos confiados. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios no cambia de parecer, porque lo que la palabra de Dios dice es verdad y podemos estar confiados en que la palabra de Dios se cumple y vamos confiados, vamos seguros, mis hermanos. Entonces, mi hermano, no se me ocurra a mí, ni a usted, mi hermano, ni por un instante andar en oscuridad. En oscuridad tropezamos, en oscuridad no sabemos para dónde ir, en oscuridad nos perdemos, en oscuridad no avanzamos. Pero si está la lámpara, la palabra de Dios que nos alumbra, la palabra de Dios que va adelante mostrándonos el camino, mis hermanos, ahí hay bendición. Ahí está la prosperidad de Dios. Ahí está la salvación. ¿Ven, mis hermanos? Lo precioso que es la palabra de Dios. Cómo Dios dejó su palabra para guiarnos en todo momento, para saber qué hacer, para saber qué decisión tomar, para saber para dónde vamos, para saber cuál es el camino de la obediencia. Hermosa es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está el camino de la salvación? En la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escudriñar las Escrituras, porque en ella ¿qué? Tenemos la vida eterna. En ella tenemos el paso a paso de la vida eterna. Paso a paso, paso a paso. Qué hermoso Dios, qué hermoso es Dios con nosotros, mis hermanos. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Vamos a Proverbios 14:12 rápidamente. Ahí adelantico, ahí adelante, después de Salmos. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí ve? Y si no estamos iluminados, si no estamos alumbrados por la palabra de Dios, ¿qué nos espera? La muerte, hermano, la separación eterna de Dios. Qué triste sería eso. Por eso le digo, mis hermanos, no se nos ocurra, ni a usted ni a mí, andar ni un momento en las tinieblas, en la oscuridad sin Dios. Siempre, siempre guiados por la palabra de Dios. Siempre guiados por la palabra de Dios. Nuevamente, Salmo 119, 97, el versículo 97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, otra vez, esta es la invitación. Que la ley de Dios, que la palabra de Dios se convierta en nuestro deleite, porque la palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos lleva por camino bueno, por camino de salvación, porque lámpara es a mis pies la palabra de Dios y es lumbrera mi camino. No vamos a tropezar en el pecado, no vamos a caer en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por la bendita y hermosa palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios que nos hace puros, nos hace santos, nos hace apartados del pecado. La palabra de Dios nos comunica con Dios, porque la palabra de Dios es nuestro deleite, la palabra de Dios es nuestro diario vivir, la palabra de Dios es con lo que nos alimentamos poderosamente y se convierte en nuestro deleite y amamos la palabra de Dios, porque ella nos lleva a todo camino bueno, a todo camino que Dios nos quiere conducir de bendición. Gloria a Dios por eso. Y la palabra de Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos enseña el camino que debemos andar. Gloria a Dios. Qué rico un tintico, aunque no está tan caliente, pero rico, delicioso. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, yo les invito, mis hermanos, que la palabra de Dios sea nuestro diario vivir, que la palabra de Dios sea todos los días nuestra meditación, todos los días, a todo momento, que se convierta en nuestro deleite. Y mis hermanos, el Salmo 119 son estrofas, está dividido por estrofas. Cada estrofa tiene 8 versículos. Yo les invito, mis hermanos, que todos los días nos leamos una estrofita. Todos los días esa sea nuestra meditación. 8, estamos a los primeros días de agosto. Tenemos todo agosto para leer el Salmo 119. Les invito que todos los días leamos una estrofa, 8 versículos,
8 porciones, 8 versículos del Salmo 119 y vamos a encontrar ahí tesoros preciosos. Vamos a encontrar ahí abundancia de sabiduría, abundancia de bendiciones que Dios nos tiene para nosotros cuando amamos la palabra de Dios. Yo he tomado solo unas, 3, pero hay cantidades, hermano. Por eso usted, hermano, deleites en la palabra de Dios y va a encontrar, mis hermanos, cosas hermosas, cosas poderosas que Dios está hablando, todos los días a su vida, todos los días a mi vida. Por eso les propongo que hagamos un ejercicio, hagamos un ejercicio. Mire, yo preparé esto, mis hermanos, miren. ¿Se ve aquí? Esta es mi mano, la puse, la dibujé acá. Yo les invito, mis hermanos, a hacer este ejercicio, miren. Usted coge el cartoncito, pone su mano ahí y recorta, coge unas tijeras y recorta y hace esto, mis hermanos. Aquí está mi mano dibujada y recortada. Y yo le invito, mis hermanos, que usted en cada dedo coloque una razón por las cuales la Biblia es bendición para usted. Eso lo va a encontrar en el Salmo 119. Cuando usted lee, cuando usted escudriña, usted va a encontrar, mis hermanos, yo escribí aquí que la Biblia purifica, que la Biblia es un deleite, que la palabra de Dios me enseña, que me protege, que me corrige. Esto fue lo que yo encontré. Pero usted va a encontrar cantidad de cosas, cantidad de bendiciones. Y yo le invito a que usted haga este ejercicio con sus hijos. Este era un ejercicio que yo hacía, que yo en alguna ocasión le di a los muchachos, a los jóvenes en escuela dominical, para que recordaran siempre qué es la palabra de Dios. Y yo les invito a ustedes también hoy, hagan este pequeño ejercicio y van a recordar 5 bendiciones, 5 herramientas poderosas por las cuales usted va a amar la palabra de Dios. Y esto le va a servir, mis hermanos, hasta de separador para la Biblia. Mire, usted guarda esto acá, así, y le sirve también de un separador para la Biblia. A mí me quedó un poquito grande, ¿verdad? Porque mis dedos son un poquito grandes, pero usted los puede cuadrar ahí para que le quede con su Biblia bien bonito. Y va a recordar siempre las bendiciones, lo hermoso que es amar la Biblia, amar la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, este era lo que yo tenía para ustedes. No nos olvidemos siempre. El escritor del Salmo 19, yo digo, mis hermanos, no, aquí la Biblia no dice quién fue el escritor, pero el escritor del Salmo 19 tuvo que ser un hombre que amaba profundamente a Dios, que amaba profundamente su palabra. Tal vez algún día él dejó de escudriñarla y tuvo alguna experiencia bien triste, bien amarga sin Dios, pero un día se aferró a la palabra de Dios y ya no se soltó de ahí, y ya no dejó de leer la palabra de Dios, de amarla, de hacer de ella su tesoro. Así nosotros también, mis hermanos, atesoremos la palabra de Dios, porque en ella está nuestra bendición. Un día el diablo quiso apartarnos de Dios, un día el diablo quiso alejarnos de Dios, que la comunicación estuviera rota, pero Dios nos dejó su bendita palabra, que nos comunicamos con Dios todos los días. Todos los días hablamos con Dios, todos los días Dios nos guía, todos los días Dios nos instruye, nos da fortaleza, nos enseña. Amemos la palabra de Dios. Estos son tiempos, mis hermanos, que no sabemos qué es el día de mañana, pero tenemos la bendita palabra de Dios que es lumbrera a nuestro camino. No sabemos qué va a pasar mañana, pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos protege, nos edifica y va alumbrando nuestro camino. Eso es día a día, paso a paso, andando en fe, andando en la seguridad que tenemos la protección de Dios. Amemos la palabra de Dios. Dios poderoso, gracias. Gracias, Dios, te damos porque nos enseñas tesoros preciosos, porque no nos dejas solos, Señor, porque no nos desamparas. Gracias, Dios precioso, poderoso, porque tu bendita palabra está para enseñarnos,
para guiarnos. Tú nos hablas por en medio de ella todos los días y a toda hora. Gracias, gracias mi precioso Dios. Ahora yo te pido, mi Señor, que cada uno de los oyentes, cada una de las personas que está viendo este video, los que lo van a ver más adelante, Señor, seas tú sembrando en ellos, sea tu Espíritu Santo poderoso sembrando en ellos el anhelo, el ferviente anhelo, el propósito, la determinación de amar tu palabra, la determinación de ser guiados por tu palabra todos los días, todos los días. Que mis hermanos, que mi vida, que nuestros amigos en ningún momento desfallezcamos en la búsqueda tuya. Y la búsqueda tuya lo encontramos, te encontramos en tu palabra, en la relación estrecha contigo, con tu palabra, amándola, atesorándola y viviéndola, todos los días poniéndola en práctica, todos los días siendo transformados por tu palabra. Gloria, gloria a mi Dios, gloria a mi Señor. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, eso era lo que tenía para ustedes hoy, eso era lo que tenía de parte de Dios, la bendita palabra de Dios. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde, mis hermanos, y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos, nos seguimos escuchando aquí por este medio, por el internet, por el medio del celular. Ahí continuamos, mientras tenemos la oportunidad de ocupar estas sillas y nuevamente regocijarnos y abrazarnos todos. Bendiciones, mis hermanos, Dios les guarde, Dios les proteja. Les amo mucho en el Señor, en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Chao, mis hermanos.